Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Fernando Javier Gómez Truc y junto a mi compañero Pablo Sergio Ambrosio Novelo les vamos a hablar acerca de la toxicología reproductiva. Y pues sin más, vamos a empezar con este video. Para empezar con el video, pues vamos a hablar un poco acerca de la historia y la función en general de las gónadas. Las gónadas son una parte del sistema reproductor que produce y libera óvulos o esperma. La función endocrina de las gónadas se dirige principalmente a la perpetuación de las especies. La supervivencia de cualquier especie depende de la integridad de su aparato reproductor. Los genes que están localizados en los cromosomas de las células germinales transmiten así información genética y regulan la diferenciación celular y la organogénesis. Las células germinales aseguran la conservación de la estructura y la función en el organismo durante su propio lapso de vida y de una generación a otra. Hablando desde la Segunda Guerra Mundial, se ha demostrado que se han liberado hacia el ambiente grandes cantidades de muchas sustancias químicas que alteran el sistema endocrino. La exposición a estas sustancias se ha enlazado con función tiroidea normal en las aves y los peces, también con algún decremento de la fecundidad en algunos aves, peces, mariscos y otros animales, entre otras muchas manifestaciones. En la actualidad se desconoce como tal la importancia de estas sustancias químicas que trastornan el sistema endocrino. Sin embargo, también se los conoce como estrógenos ambientales o xenoestrógenos. Sin embargo, como les decía, en los seres humanos, incluso aunque haya condiciones fisiológicas normales, el aparato reproductor no funciona en un estado óptimo. Entonces no hace sorpresa que la imposición de sustancias químicas o algunos fármacos sobre este sistema o aparato puede interferir con algunos otros diversos procesos o fenómenos biológicos. Para que nosotros podamos comprender como tal la fisiología de la reproducción, tenemos que considerar el proceso de la diferenciación sexual o el modelo de desarrollo de las gónadas, conductos genitales y genitales externos. Hablando acerca del sexo gonadal, un gen que determina el testículo en el cromosoma Y convierte una gónada indiferenciada en un testículo. La organización del fundamento gonadal hacia los túbulos semíferos o espermatógenos del varón puede estar mediada por algunos genes que determinan lo que son los testículos. Estos últimos producen dos hormonas separadas, una es el factor inhibidor del conducto de Müller o MIF y la testosterona. La diferenciación masculina inducida por testosterona está regulada por receptores de andrógenos regulados por genes que se encuentran en el cromosoma X. Las alteraciones de los cromosomas sexuales pueden transmitirse por uno u otro de los progenitores, lo que se conoce como disgenesia gonadal, u ocurrir en el embrión en sí. El fracaso de los cromosomas sexuales de uno u otro de los progenitores para separarse durante la gametogénesis se denomina como no disyunción y puede dar por resultado agenesia gonadal. Ahora, hablando acerca del sexo fenotípico, el complemento de cromosomas femeninos normal es de 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales X. Los 2 cromosomas X contienen las células germinales, son necesarios para el desarrollo de un ovario normal. Al parecer, estos autosomas también tienen actividad en el desarrollo oválico y la diferenciación de los conductos genitales y las características de los genitales externos de una mujer normal. El varón tiene un complemento de cromosomas de 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales X y Y. Otro cromosoma X no cambia la masculinidad fundamental causada por el cromosoma Y, pero las gónadas a menudo son disfuncionales, por ejemplo en el síndrome de Klinefelter, y la codificación genética en el cromosoma X puede ayudar a transformar la gónada en un testículo. Ahora pasando hacia el sexo fenotípico, durante las etapas tempranas del desarrollo fetal, la diferenciación sexual no requiere de cualquier producto hormonal conocido. La diferenciación de los conductos genitales y de los genitales externos requieren hormonas, aunque el inicio de la síntesis de testosterona por la gónada masculina es necesario para el inicio de la diferenciación masculina. Los ovarios embrionarios no se necesitan para alcanzar el fenotipo femenino, pero aparecen características femeninas en ausencia de la secreción de los andrógenos. Los testículos fetales secretan dos tipos principales de hormonas, un esteroide andrógeno que se encarga del desarrollo de las vías reproductoras femeninas y también un factor no esteroide que produce regresión de los conductos de Müller. Las células de Sertoli son la fuente probable de la hormona antimülleriana, y la diferenciación y regresión de las células de Leydig corresponde bien con el inicio y la declinación subsiguiente de la síntesis de testosterona por los testículos fetales. Así, los testículos embrionarios suprimen el desarrollo de los conductos de Müller y permiten el desarrollo del conducto de Wolff, y así imponen el fenotipo masculino sobre el embrión. Por último, la conducta sexual también parece estar impresa en el sistema nervioso central por andrógenos provenientes de los testículos y podría estar afectada por sustancias químicas endógenas y exógenas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la función gonadal. Independientemente del género, las gónadas poseen una función doble, una función endocrina, es decir, la secreción de hormonas sexuales, y una función no endocrina, o sea, la producción de células germinales o gametogénesis. Los testículos secretan esteroides sexuales masculinos, entre ellos la testosterona y la dihidrotestosterona, y los testículos también secretan pequeñas cantidades de estrógenos. Los ovarios, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, secretan cantidades variables de estrógenos y de progesterona. Las funciones gametógenas y secretoras de los ovarios o de los testículos dependen de la secreción de gonadotropinas adenohipofisarias.
o hormona estimulante del folículo FSH y o la hormona luteinizante, la LH. En varones, la hormona luteinizante también se denomina como hormona estimulante de las células intersticiales, ICSH. En mujeres, la FSH estimula el desarrollo y la maduración de los folículos en los ovarios. En varones, la hormona estimulante del folículo estimula el proceso de la espermatogénesis. El inicio de la pubertad da por resultado la secreción cíclica de gonadotropinas hipofisarias en la mujer, y la secreción cíclica establece el ciclo menstrual como normal. En varones queda de manifiesto por la secreción continua y no cíclica de las gonadotropinas. Ahora, hablando acerca de la espermatogénesis, este es un proceso singular cuya cronología y etapas de diferenciación se conocen con un considerable grado de certidumbre. El epitelio criminal debe producir millones de espermatozoides al día y reemplazar también de manera continua a la población de células que da lugar al proceso, la espermatogénesis. La espermatogénesis empieza en el momento de la pubertad y continúa casi durante toda la vida. Las células criminales masculinas primitivas son las espermatogenias, que están situadas cerca de la membrana basal de los túbulos seminíferos. Después del nacimiento, las espermatogenias se encuentran en estado latente hasta la pubertad, cuando comienza de nuevo la actividad proliferativa. El inicio de la espermatogénesis acompaña la maduración funcional de los testículos. Hay dos tipos principales de espermatogenias, las de tipo A que generan otras espermatogenias y de tipo B que se convierten en un espermatozoide maduro. Este último tipo se desarrolla hacia espermatocitos primarios, que sufren divisiones meióticas para convertirse en espermatocitos secundarios. En varones, la meiosis se completa en el transcurso de varios días. En mujeres, la división meiótica empieza durante la vida fetal, pero después se suspende hasta la pubertad. La meiosis puede ser la etapa más susceptible a un fenómeno adverso químico. Ahora, hablando acerca del intersticio, las células de Leydig o células intersticiales son el sitio primario de síntesis de testosterona. La hormona luteinizante estimula la esteroidogénesis testicular. Los andrógenos son esenciales para la espermatogénesis, la maduración de los espermatozoides en el epididimo, el crecimiento y la actividad secretora de órganos sexuales accesorios, la masculinización somática, la conducta masculina y diversos procesos metabólicos. Un gran número de sustancias y fármacos diversos pueden causar hiperplasia y neoplasia de células de Leydig. En los procesos posttesticulares, el producto final de la gametogénesis testicular es el espermatozoide inmaduro. Los procesos posttesticulares comprenden conductos que mueven los espermatozoides en maduración desde los testículos hacia los sitios de almacenamiento, donde esperan la eyaculación. Hay varios procesos secretores que controlan la producción de líquido y la composición de iones. Los órganos secretores contribuyen a la composición química del semen. Hablando de los conductos eferentes, el líquido producido en los túbulos seminíferos se mueve hacia un sistema de espacios llamados la red testicular. La composición química del líquido de la red testicular es singular y tiene una concentración total de proteína mucho más baja que la del plasma sanguíneo. Los conductos eferentes se abren hacia la cabeza del epididimo. La concentración de sustancias químicas en el líquido de la red testicular, en comparación con las cifras plasmáticas no unidas, se ha autorizado para estimar la permeabilidad de la barrera hematotesticular para sustancias químicas seleccionadas. Bueno, ahora pasando a hablar del epididimo, este es un conducto muy enrollado que mide aproximadamente 5 metros en seres humanos. Está dispuesto desde el punto de vista anatómico en 3 partes llamadas cabeza, cuerpo y cola. A partir de la red testicular, el líquido testicular entra primero a los conductos eferentes y después al epididimo. Aquí los espermatozoides quedan sujetos a un ambiente químico cambiante a medida que pasan por el órgano. Las funciones importantes de este son la resorción del líquido de la red testicular, el metabolismo, las secreciones de las células epiteliales, la moderación de espermatozoides y el almacenamiento de estos últimos. La composición química del plasma del epididimo tiene importancia tanto en la moderación de estos espermatozoides como en su almacenamiento. Las sustancias químicas ambientales perturban estos procesos y pueden producir efectos adversos. En el caso de los órganos sexuales accesorios, el plasma seminal funciona como un vehículo para transportar los espermatozoides eyaculados desde las vías de la reproducción masculinas hacia las femeninas. El plasma seminal es producido por los órganos secretores reproductivos masculinos que junto con el epididimo incluyen la próstata, las vesículas seminales, las glándulas bulboretrales, que son de Cooper, y las glándulas uretrales de Litre. Cualquier función anormal de estos órganos puede reflejarse en alteraciones de las características del plasma seminal. Este último, en circunstancias normales, es un medio isotónico y neutro que en muchas especies contiene fuentes de energía, como la fructosa y sorbitol, que están directamente disponibles para los espermatozoides. Se desconocen las funciones de los otros componentes, como el ácido cítrico y el inositol. En general, las secreciones a partir de la próstata y las vesículas seminales contribuyen un poco a la fertilidad. Ahora, hablando acerca de la erección y la eyaculación, estos son procesos fisiológicos que están controlados por el sistema nervioso central, pero están regulados por el sistema nervioso autónomo. La estimulación de nervios parasimpáticos es un reflejo que da por resultado la dilatación de las arteriolas del pene, lo que inicia la erección. Y por su parte, la eyaculación es un reflejo espinal que consta de 2 etapas, la emisión y la eyaculación. La emisión es el movimiento del semen hacia la uretra y la eyaculación es la propulsión del semen hacia la fuera de la uretra en el momento del orgasmo. Se sabe muy poco acerca de los efectos de las sustancias químicas sobre la erección o sobre la eyaculación.
pero se sabe que los plaguicidas, en particular los organofosfatos, afectan los procesos neuroendocrinos en la erección y la eyaculación, y muchos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo también afectan su potencia. Ahora, hablando acerca de la función ovárica, específicamente de la oogénesis, en cada ovario humano hay alrededor de 400.000 folículos en el momento del nacimiento, y después del nacimiento muchos sufren atresia y los que sobreviven muestran reducción continua del número. Cualquier agente que daña los ovocitos acelerará el agotamiento del fondo común y puede conducir a la fecundidad reducida en mujeres. Alrededor de 400 folículos primarios darán lugar a óvulos maduros durante el lapso de vida reproductiva de una mujer. Durante alrededor de 3 decenios de fertilidad siempre pueden encontrarse folículos en diversas etapas de crecimiento. Después de la menopausia ya no hay folículos en los ovarios. Hablando del ciclo ovárico, los esteroides sexuales femeninos determinan la ovulación y la preparan a los órganos sexuales accesorios para recibir a los espermatozoides. Los espermas eyaculados hacia la vagina deben seguir su camino a través del cuello uterino hacia el útero, donde se capacitan, a continuación emigran hacia los oviductos y tiene lugar la fecundación. El producto de la concepción después regresa desde los oviductos hacia el útero y se implanta en el endometrio. Ahora, acerca de los oviductos, la participación del sistema nervioso autónomo en la taxis de las fimbrias, así como el transporte de los gametos tanto masculinos como femeninos por el oviducto, aumenta la posibilidad de que los fármacos que se saben que afectan al sistema nervioso autónomo puedan alterar la función y por ende la fecundidad. En cuanto al cuello uterino, la mucosa del cuello no presenta descamación cíclica, pero hay cambios regulares en el moco cervicouterino. Los estrógenos que hacen que el moco sea más delgado y más alcalino favorecen la supervivencia de los espermas y el transporte de ellos. Las alteraciones del cuello uterino pueden expresarse como trastornos de la diferenciación, alteraciones de la secreción e incompetencia. En la actualidad se utiliza citología exfoliativa y técnicas histológicas para valorar trastornos de la diferenciación. Varios esteroides sintéticos pueden afectar la cantidad del moco cervicouterino y las características del mismo. Y por último, en cuanto a la vagina, los estrógenos producen un crecimiento y proliferación del epitelio vaginal. Las capas de las células se tornan como cominiadas y pueden identificarse con facilidad en frotis vaginales. La conificación vaginal se ha utilizado como un índice para los estrógenos, y la estimulación con progesterona produce un moco espeso, el epitelio prolifera y queda infiltrado con leucocitos. Muy buenas, yo les hablaré sobre el comportamiento sexual y líbido. Primero les hablaré sobre las hormonas, que son sustancias agregadas por las células especializadas que circulan en la sangre hacia los órganos y tejidos, actuando como mensajeros químicos. Esto ocurre, estas hormonas se relacionan con el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. Como primera hormona les hablaré sobre los estrógenos, que son principalmente hormonas femeninas. Entre los principales se encuentra el estradiol y el estriol. Estas hormonas son producidas principalmente por los ovarios y por la placenta durante el embarazo. Esas son entre las más relevantes, como ya mencioné, está el estradiol y el estriol. Estas corresponden a la función de preparar la ovulación. Como segunda hormona tenemos a los andrógenos, que los andrógenos son principalmente hormonas masculinas. Entre los andrógenos se encuentra la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Estas son hormonas masculinas que también influyen en el desarrollo reproductivo de las mujeres. Y como por último tenemos a la progesterona, que esta es una hormona sexual que, al igual que los estrógenos, es producida principalmente por las mujeres, que se producen en los ovarios y pues en la placenta durante el embarazo. Está íntimamente involucrada en el embarazo, en la embriogénesis y claro está en el ciclo menstrual. Ahora les hablaré sobre los agentes tóxicos para la reproducción. Se considera como peligrosa para la reproducción las sustancias aquellos agentes que afectan en la salud reproductiva de las mujeres o del hombre o afectan la capacidad de parejas de tener niños sanos. Para lo que se refiere a los agentes tóxicos químicos, formalmente un tóxico para la reproducción es aquel producto que por la inhalación o ingestión o penetración cutánea puede producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia. Aquí podemos observar en las imágenes que pueden ser ya sea abuso de drogas, ya sea causas psicológicas, contaminación, entre otras. Ahora les hablaré sobre las gónadas. Las gónadas son los órganos encargados de la formación de los gametos, y los gametos son las células sexuales. Las gónadas forman parte del aparato reproductor masculino, tanto el femenino. El término gónadas viene del griego goné, que significa generación. Estas son encargadas de crear y formar las células sexuales tanto del hombre como de la mujer. Las gónadas femeninas pues serían los ovarios que producen o segregan los óvulos, que sería el gameto femenino, y en el caso de los hombres los testículos serían las gónadas que forman los gametos masculinos, que serían los espermatozoides. Procesos gonadales. Espermatogénesis.
La espermatogénesis tiene lugar, es la formación de espermatozoides, tiene lugar en el epitelio de los tubos semíferos junto a la membrana basal que se encuentra en la espermatogonias. Las células germinales masculinas iniciadoras en la línea celular que darán lugar a los espermatozoides. Y aquí en la imagen podemos observar el proceso que se lleva para la creación de los espermatozoides, que empieza desde la espermatogonia y pues como por último paso tenemos a la espermatogénesis. Espermatogénesis y mecanismos de protección frente a tóxicos. La espermatogénesis es muy importante porque es un proceso muy importante en el cual los espermatozoides son muy propensos a verse afectados por los tóxicos. Pero podemos observar que también en esta etapa crean una barrera hematotesticular que las protege. Esta barrera restringe el exceso de sustancias químicas y nutrientes y hormonas de células germinales, y lo que crea una permeabilidad hacia las mismas. También vemos que en esta etapa es donde se crea la reparación del ADN, y en el cual son muy propensas a dañarse. Tóxicos para la fertilidad. Dada la complejidad del sistema reproductor, la fertilidad puede verse secundariamente alterada por la toxicidad en general, esto sobre el sistema nervioso central o sobre el sistema endocrino. Pero para que una sustancia sea reconocida como un tóxico de fertilidad para la fertilidad, pues debe mostrar una especificidad de acción sobre el sistema reproductor. Los efectos de los tóxicos para la fertilidad son varios. Los sistemas implicados en la reproducción suponen diferentes puntos diana para los tóxicos que pueden integrar varios sistemas entre sí. Las interacciones de los tóxicos dan lugar a efectos adversos que se manifiestan en alteraciones como serían en el líbido, el comportamiento sexual, la función endocrina, el acoplamiento, la espermatogénesis y la duración de vida reproductiva. La toxicidad es un punto que puede repercutir en el resto del sistema, por lo que estas alteraciones pueden representarse aisladas o asociadas. ¿Qué produce la célula Sertoli? La célula Sertoli es un actor importante en el escenario de la fertilidad masculina. El testículo es la gónada masculina encargada de la reproducción de la testosterona y que es la hormona masculina por excelencia. La célula Sertoli viene muy relacionada con la formación de los espermatozoides. Las alteraciones en la esteroidogénesis. Para comenzar, primero les hablaré sobre qué es, que es un conjunto de reacciones metabólicas que hacen posible la síntesis de hormonas esteroideas. Estas alteraciones neuroendocrinas y metabólicas pueden causar esteroidogénesis, que puede causar el síndrome de ovarios poliquísticos. Alteraciones en la esteroidogénesis. La síntesis de acción de las hormonas esteroides es fundamental para asegurar la homeostasis, por lo que alguna alteración, ya sea por diversas patologías o por diversos tóxicos, pueden influir en esta acción. Pruebas de fertilidad masculina. El método habitual de diagnóstico de infertilidad masculina es el examen de líquido seminal, que es el eyaculado que contiene las células gonadales, que son espermatozoides. Es un espectro de estructura y funcionalidad que va desde los espermatozoides normales hasta normales o inmaduros. Los límites de la OMS va en un mínimo de un volumen de 2 mililitros de concentración mínima. Debe tener unos 20 millones a 40 millones por 2 mililitros de espermatozoides totales. Esto también influye mucho la morfología, la vitalidad y la morfología de los espermatozoides. Pruebas de fertilidad femenina. En este caso, el ginecólogo pues hace una valoración en general de la mujer y pues tanto antecedentes personales y familiares y otros factores. Pero en el estudio de fertilidad femenina consiste básicamente en un análisis hormonal. También puede ser una ecografía, que en este caso una ecografía vaginal. También puede ser la histerosalpingografía o también puede ser un cariotipo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.